la escuela de padres va a quedar grabada para montarla en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Van a quedar montadas la escuela de padres de ayer de prejardín a quinto y va a quedar grabada la de sexto a noveno y la próxima semana también quedará grabada la de décimo y once, que es con un tema referente a cómo como padres pueden apoyar el proceso de orientación vocacional de sus hijos. Entonces vamos a tener 3 escuelas de padres montadas en nuestro canal para que les den revisaditas, para los que no puedan asistir le puedan decir que puedan buscar la próxima semana todas las grabaciones en nuestro canal. Entonces los dejo con Cristian, que es el consejero de nuestros grados de sexto a noveno. Nos va a presentar el ponente de hoy. Cristian, dale. Gracias, Jofran. Bueno, lo primero es saludarlos. Buenas tardes a todos, a todas las familias de este conjunto de grados de sexto a noveno. Qué rico tenerlos por acá, pues en este espacio que nos va a acompañar Carlos Santiago. Y con este tema que yo no quisiera hacer, pues como una introducción, porque el título de una vez es sugestivo, entonces más bien dejamos a que Carlos nos sorprenda. Bueno, el invitado hoy es Carlos Santiago Cano, lo tuvimos ayer también con los padres de prekinder hasta quinto. Hoy viene pues con otro tema distinto. Carlos es terapeuta familiar, hace ya 21 años es conferencista, fue director durante 9 años de Protege tu Corazón en un programa de formación del carácter y la sexualidad. Es un participante activo de programas de enriquecimiento familiar, ahí está su fuerte, por eso también para este espacio lo hemos querido contar con su presencia y le agradecemos también la aceptación de nuestra invitación, Carlos. Será pues como un gusto y un honor escucharte esta tarde. Sin más preámbulos, Carlos, te voy a dar la palabra para que arranquemos nuestro espacio. Muchas gracias, Cristian. Y pues no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por confiar pues en mi trabajo, en la experiencia pues que he tenido con familias y en este caso pues con adolescentes. Ha sido una experiencia muy rica en la que he podido pues como ir dando sobre todo mucho sentido. En los últimos años pues siendo ya papá, uno ve las cosas con otra perspectiva y recuerdo mucho y a veces pues hago como la comparación de cuando uno habla de esos temas de una manera tal vez un poco lejana, como de los ideales, desde lo que dicen los libros y, y ahora ya estar uno metido ahí en el ruedo es fascinante. Entonces, este tema precisamente, este título surge de muchas conversaciones con papás que al llegar a ciertas edades empiezan a poner en duda como su poder de influencia o sí, el potencial que tiene su rol de papá y mamá en la formación de los hijos. Y eso pasa sobre todo pues cuando vamos llegando a una etapa en la que ya el niño empieza a ser más independiente, en que los chicos empiezan ya a dar cuenta de ese carácter, de ese criterio, de unas visiones diferentes, particulares, únicas de la vida, que muchas veces, o que a veces pues, a veces más, a veces menos, como que se contraponen a la visión que uno tiene de la vida. Entonces, por eso les suelto pues como esta pregunta de, bueno, ¿qué tanto nos intimidan a nosotros las figuras de esos otros influenciadores, de esos otros educadores que le están hablando al oído, que le están hablando a nuestros hijos a la conciencia y que nos deben a nosotros, en este caso, animar a plantearnos muchas cosas, a replantearnos la visión que tenemos de la paternidad, la visión que tenemos del amor, la visión que tenemos de la vida familiar. Y pues concretamente hoy, pues por el tema que nos trae, la visión que tenemos también de la sexualidad y la afectividad. Por eso el subtítulo es Soy el influencer del corazón y la sexualidad de mis hijos. Y si así no fuera, pues ¿qué tendría que hacer yo para recuperar ese lugar protagónico, ese lugar que me corresponde a mí por naturaleza? Y que claramente pues soy yo la persona no solo que está llamada a ocupar ese lugar de el influencer, pues lo pongo entre comillas porque es un término pues no sé, pues si será bien empleado, pero es uno de esos términos que se nos van llenando, se van ocupando, pues sí, se van volviendo habituales en estas rutinas que tenemos. Y simplemente quería aprovechar ese título como para empezar con ese cuestionamiento, ¿sí? Nos intimidan esas figuras, nos arrinconan un poco
y nos hacen dudar del gran potencial de influencia que tenemos. Entonces, bueno, vamos a estar en una horita más o menos hablando de este planteamiento, de cómo puedo ser yo un padre real sin perder ese poder de influencia. Y también ese versus, pues, es muy intencionado porque a veces cuando llegamos tarde o cuando no ocupamos el lugar que nos corresponde como educadores de la sexualidad, de la afectividad de nuestros hijos, pues el vacío se llena. Ayer hablamos con los papás de los primeros grados. ¿Qué pasa cuando nosotros no asumimos con prontitud y con fuerza ese lugar que por naturaleza se nos encomendó, que es la educación del corazón de nuestros hijos, la educación del amor, la educación de la sexualidad, el acompañamiento en ese descubrir ese mundo completamente rico y grande, enorme, que es la intimidad, los deseos, los anhelos, ¿sí? Entonces, bueno, pues empecemos entonces a responder esa pregunta poco a poco. Yo les voy a ir contando algunas experiencias que he tenido como papá y como educador, y espero pues que sea un rato muy agradable para ustedes, que se sientan en toda la confianza de escribir en el chat. Allí también está todo el equipo, está María Clara, está además de Cristian, está Jofran, está también Adriana, ¿estás ahí? Diana Estrada. Perdón, Diana, que está ahí también como tomando nota de las preguntas y que me va a dar una manito pues en recordarme todas las preguntas que tengan ustedes. Entonces, y bueno, y les deseo pues sobre todo no sé, como quisiera transmitirles ese cierto anhelo que tenemos que tener en el momento de abordar esos temas con nuestros hijos, porque partamos de una base y es de lo que realmente nuestros hijos necesitan. Eso solo lo sabemos nosotros como papás. Nosotros tenemos también un chip, una capacidad, una habilidad innata, natural, de entender lo que a nuestros hijos les hace bien. Incluso en etapas en las que los hijos no lo tienen para nada claro, nosotros podemos saber con mucha claridad, con mucho acierto, que hay cosas que nuestros hijos, pues, aunque no nos pidan, necesitan de nosotros. Por ejemplo, la autoridad es una de ellas. El tiempo compartido también. Hay momentos donde el tiempo ellos piden más y más y más tiempo, pero ustedes ya van entrando en unas etapas en las que ya les empiezan a pedir aire, empiezan a pedir espacio, y a pesar de eso, ustedes y yo sabemos que también tenemos que estar ahí dispuestos a acompañar ese mundo afectivo de los niños, no los podemos dejar solos, a pesar de que estén buscando más vuelo social o en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, en este terreno de la sexualidad, de la afectividad, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? Y aquí debo decir que muchas veces la educación de la sexualidad se nos cierra en algunos objetivos que tenemos. Yo quisiera que ahí en el chat ustedes fueran compartiéndonos un poco sus expectativas o lo que ustedes consideran que debería incluir la educación de la sexualidad en esas etapas concretas de la vida de nuestros hijos. ¿Qué objetivos debería cumplir la educación de la afectividad y la sexualidad de nuestros hijos en este momento? ¿Para qué les queremos hablar del tema de la sexualidad? ¿Para qué les queremos hablar de la afectividad? ¿Por qué consideramos que es importante hacerlo? ¿Por qué en este momento estamos aquí conectados a este espacio? Entonces, ¿por qué nos dicen que no nos pueden escuchar? ¿Será que ya está resuelto ese problema técnico que tenía una mamá? Carlos, sí, ya le escribí Sí, nos directamente. escuchan. Ah, ok. De pronto ahí hay que activar el audio. Bueno, entonces usemos el chat para eso. ¿Qué creen ustedes que es infaltable, un objetivo infaltable de la educación de la sexualidad y la afectividad de nuestros hijos? Si alguien quisiera prender el micrófono o escribirlo en el chat, es el momento. Comunicación. Muy bien. Amor propio, respeto. Entonces la comunicación puede ser el medio, ¿sí? La comunicación que tenemos con ellos, la comunicación que también implica todo el tema del afecto, el uso adecuado del contenido de redes sociales, la confianza, me imagino que la confianza con ellos, pero también la autoconfianza entra ahí, la responsabilidad. Son elementos, ingredientes infaltables de la educación de la sexualidad y la afectividad de nuestros hijos. Pero fíjense que si pensamos en objetivos, vamos, dice aquí una mamá, la conferencia de ayer me hubiera servido mucho hace 8 años. Nunca es tarde. Eso pues, por algo habrá sido así, ¿cierto? Yo creo que siempre estamos en el momento oportuno para cambiar la historia y para agregar nuevos elementos a esa confianza con nuestros hijos, a la vinculación. Hoy vamos a hablar sobre todo de eso, de la vinculación, porque nosotros muchas veces pensamos que hablar de sexo con los hijos o transmitir una sexualidad sana a los hijos es algo que se aprende como si fuera un
primer paso, segundo paso, como un manual, ¿sí? Como de esas noticias de ahora que son, ¿quieres hablar? Algo así sería, no sé, 7 puntos infaltables si quieres hablar de sexo con tus hijos. Pues yo creo que podrán ser 7, 10, 20 puntos, eso. Pero hay una base que tiene que ver con esta primera pregunta que les lanzo y que es precisamente la vinculación emocional. Lo que nuestros hijos necesitan es que nosotros nos hagamos cargo de ese proceso de la educación de la sexualidad. De la manera en que podamos, aquí esa pregunta que hace esta mamá me invita a decirles eso. No importa que hayamos metido la pata un poquito o mucho o que hayamos dado respuestas equivocadas hace unos años, porque es un vínculo y los vínculos permiten, pues los vínculos son dinámicos, son vivos, ¿cierto? Todo lo que pasa en un vínculo ayer, hoy, mañana, siempre nos da posibilidades de hacerlo mejor. Entonces, no debe extrañarnos si nos equivocamos o si dijimos una mentira o si pusimos el ejemplo de la cigüeña o si hablamos de los repollos que vienen de Rusia, de no sé dónde, de París, creo que son de París. Todo tipo de cosas, pues son cosas que en ese momento correspondían a la realidad que teníamos y a los recursos con que contábamos. Pero afortunadamente la relación con los hijos también es dinámica, es viva. No es una clase que yo perdí y que me va a tocar ver la grabación luego, la misma grabación, como pasa en la educación pues, virtual a veces. No, eso ya se desactualiza y vuelve nuevamente a existir la posibilidad de traer nuevamente el tema a colación. Entonces, si ya metimos la pata un poquito, pues hoy lo puedes arreglar, mañana lo puedes arreglar en las siguientes explicaciones de aquí en adelante, en el ejemplo. Incluso la mejor manera de arreglarlo es decir, mira, yo metí la pata hace 8 años cuando me preguntaste esto, te dije una vaina que yo pensaba que era la correcta o no sabía qué decirte, hoy a tus 15 años podemos sentarnos a hablar. Eso pues suena un poco raro, suena un poco difícil, pero se puede y los hijos lo agradecen tremendamente. Entonces, ¿qué necesitan nuestros hijos? ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué temores tienen? ¿Qué les preocupa a ellos en el momento de acercarse a nosotros y entablar un diálogo acerca de no solo ese tema, acerca de muchos temas? En eso sí que se nota las metidas de pata que hemos hecho en el pasado, cuando los hemos juzgado, cuando hemos sido distantes, cuando no nos hemos dado cuenta de lo que realmente necesitan, cuando tal vez hemos sido precipitados en una respuesta o hemos interpretado equivocadamente una pregunta, juzgándolos a ellos, haciéndolos sentir mal o dudando de sus amigos, de su entorno, de sus hábitos, de su crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los temores que tienen ellos en el momento de acercarse a nosotros y en el momento de encarar la etapa de la vida en la que están? Hay unas pediatras francesas que son mamá e hija, Michelle y François Dolto. Bueno, es el dúo, pues es Dolto-Tolich, es el apellido de la hija. Y ellas hacen un escrito muy bonito sobre la adolescencia. Yo creo que viene muy bien tocarlo ahí, aunque ahorita lo hablaremos más adelante, pero ellas hablan ahí de cómo esos temores de los hijos los pueden tornar a veces como impredecibles, pueden llevarlos a tener actitudes que uno cuestiona o que uno incluso interpreta de una manera equivocada. Entonces, un hijo agresivo, un hijo distante, un hijo, entre comillas, mala clase, un hijo encerrado, no es un hijo que no te quiera, que no quiera nada con la casa, es un hijo que posiblemente tiene miedo, y tiene miedo porque pues tiene razones suficientes para tener miedo. Nunca había enfrentado lo que está enfrentando, duda de los recursos que tiene, las respuestas que le damos a veces no son las adecuadas, y pues bueno, ¿qué temen? Eso es importante. Nos pedirían ayuda. Yo le hice una encuesta hace unos días a través de Cristian, en la que hacíamos algunas preguntas. Una de ellas era esa: ¿a quién pedirían ayuda a tus hijos en un momento de necesidad? ¿Y qué piensan de nosotros? Eso es clave si vamos a hablar de influencers, porque los influencers son expertos en formar una buena opinión de sí mismos. Y lo hacen a través, pues, con estrategias, buscando el mejor ángulo, escogiendo el mejor video, repitiendo una y otra vez, ¿sí? Dedican una gran parte del tiempo a pulir el mensaje que quieren darle a su audiencia. Nosotros los papás no tenemos esa posibilidad. Nosotros los papás somos tal cual, somos transparentes. A veces quisiéramos ser menos transparentes, ¿sí o no? Quisiéramos tener más tiempo entre preparar una respuesta, pulir una reacción, ¿no? A veces simplemente somos, y eso va en detrimento de la popularidad. Así es. Esa es una desventaja que tenemos sobre los influencers. Pero bueno, es simplemente una metáfora la de los influencers para llegar al punto que hoy quiero llegar, que es la vinculación emocional y cómo nosotros podemos, a través de esa vinculación emocional, llegar al centro, que es el corazón de nuestros hijos, inspirándolos a una sexualidad plena, una sexualidad con todo su potencial ahí presente, ¿sí? Es decir, con toda su dignidad presente. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo se sienten nuestros hijos? Según la encuesta que yo les hice,
ustedes ponían allí, aunque fíjense que la pregunta era muy amplia porque decía, ¿cuáles creen que han sido los sentimientos, perdón, de los siguientes sentimientos, cuáles creen que han sido los más frecuentes en los hijos durante los últimos meses? Yo me refería un poco también, no solo a la edad de la adolescencia, sino también a la etapa atípica o al momento atípico que estamos viviendo, en donde su vida social pues está atravesando por cambios y que no han podido quizás sacar adelante proyectos personales o hobbies o talentos que tienen ahí como represados. Y fíjense que ustedes en la mayoría dicen los sentimientos que han sido más frecuentes son el ánimo bajito, la pereza y la desmotivación. Entonces, ¿cómo habla uno con una persona que tiene más presentes el ánimo bajito, la pereza y la desmotivación que otras emociones? Aunque también ahí está la tranquilidad, y eso es muy bueno. Pero decir que una persona está desmotivada con algo, pues claro, ¿cómo me lo va a acercar? Hablarle de un tema tan central. Y si nos comparamos nosotros, cómo nos sentimos nosotros, pues veremos que los papás tendemos al miedo, al temor y a la angustia. Entonces, eso es posible si nosotros estamos con temor y con angustia y ellos están con ánimo bajito, pues es un escenario que no ayuda mucho para hablar de un tema tan profundo y tan clave como es el tema de la vinculación emocional y el efecto que esta vinculación tiene en la educación de la sexualidad y la afectividad que les podemos dar. Ubiquémonos ahora en lo que les está pasando a ellos en este momento de sus vidas. Y aquí viene la metáfora que usaban la mamá e hija, la dupla del Toto Litz, en ese texto que se llama Palabras para adolescentes. Pueden buscar en internet, seguramente lo encuentran fácil. Palabras para adolescentes o el complejo de la langosta. Y pues allí se usan una serie de metáforas, entre ellas la de la langosta, que explica que la langosta cuando llega a ese momento en el que ya la caparazón se le queda pequeña, tiene que desprenderse de esa caparazón de niña, podríamos decirlo, mientras va creciendo la caparazón adulta. Eso es lo más parecido a la adolescencia que estas dos doctoras pudieron encontrar y me parece una metáfora muy acertada. ¿Qué les está pasando en este momento a nuestros hijos en esta etapa de cambio a todo nivel? Cambios a nivel físico, cambios a nivel cerebral, cambios a nivel emocional, social, cambios de los cuales son conscientes, que quizás estaban ahí antes, pero que ahora como tienen un pensamiento mucho más avanzado, son más concretos, entienden más el contexto, lo que los rodea, son conscientes de nuestros defectos, de los problemas que tenemos como pareja, de los problemas que hay en la empresa, de los problemas que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que les está pasando? Esos cambios que van en todas las dimensiones afectan también sus reacciones y la manera en que ellos digámoslo así, se enfrentan a esa cantidad de situaciones nuevas que están viviendo. De la langosta, ¿qué hace en ese tiempo en que no tiene caparazón? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué hace la langosta en ese momento? Cuando la caparazón tal vez aún no ha crecido. ¿Mm? Dicen por aquí, mi hijo últimamente no quiere hablar de ningún tema, me dice que ya lo sabe. Bueno, eso también va muy de la mano con el segundo comentario que es, se esconde. De la langosta, cuando está en riesgo, se esconde. La langosta cuando está en riesgo o cuando sabe que se la pueden comer, que está desprotegida porque su carácter es complejo, porque no tiene habilidades sociales o duda de ellas, porque no se siente bien con el cuerpo. Ayer estaba en un equipo con los profes del colegio donde trabajo y uno de ellos dijo algo muy interesante. Dijo, tengamos en cuenta que ese estudiante, estamos hablando de un estudiante pues que está en un caso, en una situación difícil y que se refleja en lo académico, obviamente. Y si ya tengamos en cuenta que ese estudiante está en el peor momento de su acné, en el peor momento de su acné. Un detalle sencillo, simple, ¿sí? Pero claro, la actitud que tiene este joven, que tiende a ser alegre, que tiende a ser expresivo, que tiende a ser eh, participativo, hasta se le va la mano, pues, y por eso también en parte tiene el año ahí como medio enredado, pasó de ser una actitud expresiva, de ser el canzón, de ser el alma de la fiesta, como dicen, pasó a ser una persona retraída, temerosa, agresiva. Entonces, esa caparazón que tienen nuestros hijos está cambiando. Y mientras adquieren esa caparazón que les va a servir cuando sean adultos, van teniendo una cantidad de cambios que los llevan precisamente a esconderse, a aislarse, como ustedes bien lo mencionan. Entonces, aquí vemos que el complejo de la langosta es una realidad, ¿sí? Tienen miedo y mientras crecen esas habilidades, pues asumen actitudes de defensa, ¿sí? De agresividad y de defensa. Se esconden. Las redes sociales son una excelente manera de, como de tener la sensación de estar acompañados, de no sentirse nunca solos,
si sentir que yo sigo a alguien y que alguien me sigue, eso pues ya simbólicamente tiene mucho significado. Sentir que yo quiero encontrar un material nuevo y siempre lo va a encontrar y siempre va a tener de qué hablar y siempre va a tener que ver, que me entretenga y que me ayude a aislarme y alejarme y a esconderme, pues yo creo que en la época nuestra no había algo que correspondiera a las redes sociales hoy, que nos permitiera escondernos, aislarnos con tanta eficacia, ¿cierto? Seguramente no. Y aparecen nuevas prioridades pues que también, por supuesto, están acompañadas de esas necesidades básicas que han cambiado, como la necesidad de ser amado, valorado, de sentirse parte de algo, sentirse incluido. Ubiquémonos un poco en el cerebro, porque también el cerebro hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de sexualidad, de afectividad, pero también estamos hablando de prevención del consumo, estamos hablando de todos los riesgos que nosotros podemos identificar en nuestros hijos en estas etapas. Las áreas que están claritas, en rojo, amarillo, verde, son las áreas como pendientes del desarrollo. Fíjense que ya hacia los 20, 21 años el cerebro ya como que maduró las diferentes áreas, los diferentes lóbulos, las cortezas ya están maduras y ahí podemos decir que ese cerebro es un cerebro adulto. A los 5 años alcanza el tamaño y a los 20, 21 años alcanza el desarrollo o la maduración. ¿Mm? Entonces, esas áreas que aún están pendientes de desarrollo, si nos ubicamos en la mitad de ese cerebro, o sea, en la mitad de la edad, los 12, 13, 14, 15 años, 18 años si se quiere, son las relacionadas con el juicio, la responsabilidad y el criterio. Estamos hablando de la corteza prefrontal. Y cuando la información llega en este momento, no solo tiende a fijarse, sino que también afecta el comportamiento. Entonces, cuando yo doy por sentado, me voy a ubicar en una niña, por ejemplo, de 15 años. Una niña de 15 años piensa que para ser atractiva con el sexo opuesto, tiene que, siempre se me olvida ese nombre de ese baile, que es moviendo pues frenéticamente la cintura y las caderas, me olvida. Bueno, pero es muy presente en las redes sociales. El twerking le llaman a eso, sí, el twerking. Entonces, por ejemplo, la niña podrá pensar que eso es un factor que la hará más atractiva. Y en esa etapa en la que todavía el juicio y la responsabilidad del criterio están en proceso, pues esa idea puede quedar fija durante un tiempo y se puede traducir en un comportamiento. Entonces, estas actitudes nos pueden dar risa, nos pueden preocupar, pero lo importante es ubicarnos en la realidad. Mi hijo en este momento no está en un momento en el que va a aprender o va a adquirir de manera óptima todos los valores y todas las cosas que a mí me han costado toda una vida aprender. Esto es un factor de tiempo que hay que entender y que hay que poner a favor de la relación. Y esto también justifica el hecho de que no podemos perderlos nunca de vista, de que siguen siendo niños aunque no parezcan, aunque no quieran estar con nosotros. Siguen siendo niños que necesitan crecer. En el aspecto físico y social es donde ustedes han visto una mayor pérdida del impulso en este momento de sus vidas. Posiblemente esto se refiere más a esa época concreta pues, que estamos viviendo, este momento atípico de la pandemia, pero también en la adolescencia pasa esto. Entonces, es bueno que desmarquemos esta situación del desarrollo de la afectividad y el criterio y tal del contexto de la pandemia, porque así vamos a ser mucho más objetivos y más claros en ocuparnos de lo que realmente tenemos que ocuparnos. Conviene que tengamos nuevamente conversaciones, que la exigencia siga ahí, que los acompañemos, que les hablemos. ¿Listo? Natalia Ginsburg dice, nosotros estamos para consolar a nuestros hijos si un fracaso los entristece. Estamos para infundirles valor si un fracaso les ha mortificado. Estamos para bajarles los humos si un éxito los ha envanecido. Estamos para reducir la escuela a sus humildes y estrechos límites. Lo que debemos apreciar realmente en la educación es que a nuestros hijos no le falte nunca el amor a la vida. ¿Y qué tiene que ver eso con la sexualidad? ¿Qué tiene eso que ver con la afectividad? Yo diría que todo, completamente. En ese momento sus hijos e hijas están conscientes de qué tanto amas tú a tu esposa o a tu esposo, de qué razones han sido las que quizás han estado relacionadas con la ruptura, si es el caso. Ellos ahora son conscientes de que eso que ven en Netflix es maravilloso, es atractivo, es pegajoso, pero les duele en el fondo porque se sienten lejos de una cosa que es simplemente una novela pegajosa, una canción pegajosa. Ellos necesitan tener elementos que les recuerden que se puede amar verdaderamente. Y ese amor a la vida nace también en la afirmación y en el reconocimiento de una sexualidad sana. ¿Sí? Cuando un adolescente es capaz de valorar lo que es, de respetarse, de amarse,
y sobre todo como de entender esa dignidad tan grande que tiene la sexualidad. Eso es algo que nosotros transmitimos desde pequeños y que a veces el entorno, y vuelvo y repito, el influencer pues en general, no me refiero solamente al youtuber, tiktoker, instagramer o lo que sea, me refiero también a la prensa, a la televisión, a todos los medios de esos otros educadores, a esos medios que los otros educadores tienen para llegar al corazón de nuestros hijos. A veces la intención no es precisamente que no le falte nunca el amor a la vida. La intención es simplemente pues vender, aprovechar la afectividad y las emociones para vender, para crear una obsesión casi, una adicción a la pantalla. Y mientras menos piensen nuestros hijos, mientras menos amen simple y llanamente, amen plenamente, pues entonces más van a ser ellos unas marionetas pues de todo un entorno y un contexto que lo único que quiere es pues proponer eso del libre sentir, simplemente de la diversión, en fin. Sabemos que eso a nadie lo ha hecho feliz, pero pasa. Entonces nosotros estamos en un equilibrio permanente entre el cuidado que tenemos que tener con ellos, tenemos que cuidarlos, pero también tenemos que permitir la exploración. Y esto marca fuertemente la relación que vamos a tener con ellos desde hoy hasta esos 21 años, pues, si fuéramos a hablar del cerebro. Uno, pues, ayer eso lo escuchaba a mi suegra, decía, no, es que uno siempre es mamá y pues uno siempre sufre por los hijos. Pues yo tengo hijos pequeños y espero pues que no siempre sea así. Yo espero poder en algún momento desprenderme en el buen sentido de ellos, pero sé que cada día los voy a amar más, cada día me voy a preocupar más sus logros, voy a anhelar mucho más las cosas buenas que con el tiempo voy a ir encontrando y voy a ir entendiendo. Y hay muchas cosas que ahora tengo y que yo quiero que mis hijos también entiendan y aprendan. Y hay cosas que yo viví que quisiera que mis hijos tampoco vivieran. Entonces, debe haber un equilibrio entre el cuidado, entre esa actitud de cuidar a los hijos, pero también en un entorno en el que se favorezca la exploración. Y la exploración no me refiero a la exploración que muchos piensan tal vez de dejar que sientan o dejar que experimenten cosas, que se pongan en riesgo, que prueben todo. No, yo no me refiero a esa exploración, me refiero a la exploración que permite crecer, porque al fin y al cabo somos papás y estamos transmitiendo ese amor a la vida. Quisiéramos evitar muchas cosas que no vamos a poder evitar y de todas las cosas podremos aprender, pero como papás, indudablemente quisiéramos que nuestros hijos siempre escogieran lo bueno. Y aparecen una cantidad de medios y de tendencias, el tiempo que están pegados de la pantalla, las muchas horas que están dejando de interactuar con nosotros y con sus iguales, la cantidad de contenidos que se van a encontrar, todo lo que falta. Yo en estos días leyendo cifras de youtubers y de personajes, pues como que sus hijos y los míos seguirán o están siguiendo, así sea pues con diferente máscara o diferente cuenta o diferente persona o cuerpo, es lo mismo, siempre son las tendencias. Eso acompaña el crecimiento de nuestros hijos. Y pensar yo, bueno, ¿de qué hablan? Y vi, por ejemplo, el perfil de un tipo que no llega a los 20 años, que es uno de los youtubers más seguidos aquí en Colombia. El tipo factura 920 millones de pesos al mes y habla de cuánta tontería se le viene a la mente. Se nos dice, ojalá entre las muchas cosas que habla, inspirar el amor a la vida a mis hijos, pero eso no le corresponde a ese youtuber, me corresponde a mí como papá. Y muchas veces esa exploración parte de la experiencia mía como papá. Mis hijos me ven feliz, mis hijos me ven ilusionado con un hobby, me ven enamorada de su mamá. Quiero contar una anécdota que aprendí, una cosa que me marcó mucho como terapeuta. Una vez estaba en una cita con un adolescente de 14 años y su papá. Los cité a los dos porque había como una triada ahí. Ellos dos estaban pues muy, en algunos momentos como muy en contra, pues entre comillas, para hablarlo en términos prácticos, de la mamá. La mamá era autoridad, la mamá era exigente, era muy estructurada en sus formas de impartir la autoridad. El papá era un papá distraído, muy ocupado y hacía más bien como alianza con el hijo pues para no sentirlo muy lejos porque le dedicaba poco tiempo realmente. Hubo un momento en el que el hijo le dice al papá, en plena consulta, estábamos los tres, dice, papá, vámonos de la casa, vámonos usted y yo de la casa, dejemos a mi mamá, o sea, ¿cómo se la aguanta? Imagínense ustedes lo que tienen que haber pasado en esa historia familiar para que el hijo en una terapia le plantee eso al papá. Y el papá se quedó, me miraba a mí, miraba al hijo y decía, Dios mío, ¿aquí qué va a pasar? ¿Aquí qué va a pasar? Eso fue lo que a mí se me pasó por la mente.
El papá pues se mostró muy incómodo con la situación y le dijo, ¿vos de qué me estás hablando a mí? O sea, vos crees que yo me podría imaginar mi vida sin tu mamá. Y la pregunta fue un silencio tremendo. En ese caso, yo nunca habían hablado de eso. Algo había pasado en la relación de ellos dos para que ese papá nunca le hubiera transmitido a su hijo esa convicción que ahora le estaba comunicando, y era que él no se imaginaba la vida sin su mamá. Así pasa con muchos otros temas, entre ellos el sexo. ¿Qué pensamos nosotros del sexo? ¿Qué pensamos de la sexualidad? ¿Qué quisiéramos transmitir a nuestros hijos sobre la sexualidad? Eso es fundamental. Y se encuentra uno con una y otra vez, hablando con adolescentes, la pregunta de: yo no sé mis papás qué piensan de esto. Yo no sé mis papás qué dirían si yo les hago esa pregunta. Yo no sé mis papás cómo vivieron o cómo quisieran que yo viviera esa etapa de mi vida, o qué cara van a hacer si yo les cuento lo que me está pasando, o las dudas, o las inquietudes, o lo que sea. No estamos hablando con nuestros hijos. Y a veces lo hacemos porque nos centramos más en una dimensión que en la otra, de dar equilibrio entre el cuidado y el permitir la exploración. No somos profesores de nuestros hijos, pero tampoco somos amigos. Somos los papás, y eso implica un equilibrio tremendo en su vida afectiva, en el modo en que se están enamorando. En todo tenemos un papel importante. ¿Qué crees que proyectas habitualmente a tus hijos? Amor. El 76.9% de las respuestas dice amor, calma y fe en segundo lugar, pero sobre todo amor, el amor. Y el amor pues es todo un cuento, ¿cierto? El amor es fascinante, pero yo puedo sentir amor en medio de la exigencia. Yo puedo sentir amor cuando me están regañando, cuando me están haciendo caer en cuenta que me equivoqué. Yo puedo sentir amor eh, pues cuando soy confrontado y me toca hacer cambios grandes en mi vida, o aceptar que me estoy equivocando, ¿sí? Yo puedo sentir amor de esa manera. O sea, el amor no riñe ni con el cuidado ni con el permitir la exploración, o sea, con la autoridad, ¿sí? A otra pregunta que les hacía: si en este momento tu hijo, hija, tuviese alguna situación difícil o un problema, ¿tendría a quién acudir? El 53% considera que sí, que de hecho acudiría a ustedes como papás. En segundo lugar, acudiría a un orientador, sí, no están seguros en igual proporción, a la tía o al abuelo o a un amigo cercano. Pero estamos en primer lugar. Y qué bueno que lo tengan claro en una mayoría importante, ¿sí? Así tiene que ser. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles creen ustedes que alimentan la esperanza de sus hijos? ¿Qué aspectos en este momento alimentan la esperanza? Pues ahí está, la familia, ustedes, sus hermanos, y la vida social, es decir, los vínculos. Y esto reafirma ese estudio que se hace algunos años en Harvard, que se viene haciendo hace ya 80 años en Harvard, el estudio más viejo de la universidad, que habla de la felicidad y que, diría yo, confirma estos resultados que en la encuesta ustedes me regalaron. Y es que los vínculos, las relaciones de confianza, las relaciones de seguridad y de vínculos permanentes y seguros, pues, son los que hacen la diferencia en una persona, en el momento de verse sin esperanza o en el momento de proyectar su vida a futuro. Ahí estamos ante un escenario maravilloso y debemos pensar qué puede estar obstaculizando la vinculación con nuestros hijos. En esto va a ser rápido porque quiero pasar al punto que hoy nos convocó, que es la sexualidad, la afectividad, cómo transmitir esa sexualidad en una etapa tan compleja como lo puede ser tan compleja para nosotros, pues, como puede ser la adolescencia. Sí, la adolescencia, sí, con sus gallitos y con sus altibajos también. Entonces, obstáculos para la vinculación. Eh, Muchos papás preguntan, bueno, pero ¿cómo hago yo para hablar con mi hijo sobre sexo? ¿Qué tengo que hacer yo para hablar con mi hijo sobre esos temas? ¿Sí? Perdón, aquí me dicen que no están viendo la presentación. Les recomiendo que anclen mi pantalla. Si, quienes no vean la presentación, anclar la pantalla para que no solo se vea mi cara, sino que ponen vista al hablante, pero como estoy compartiendo la pantalla, tienen que fijar esa pantallita compartida. ¿Listo? Para que no tengan problema. Listo. Espero no haberte dado la respuesta muy tarde, Luis. Entonces, ayer lo hablábamos incluso con los papás de los grados inferiores, y es cómo hablo yo con mi hijo sobre ese tema. Mi hijo es distante, se encierra mucho, es agresivo, yo no sé qué es lo que está viviendo, le da pena hablar conmigo. Yo le toco el tema y empieza: ay, mamá, otra vez vos con tus cuentos, mamá, deja de ser intensa, sí, papá, deja de ser cansón, en fin.
Entonces, hay unos obstáculos que nosotros, los papás, tenemos que bloquean ese lenguaje, esa comunicación, pero yo quisiera abrir esta parte de la explicación con una reflexión y es, si nosotros no hablamos con nuestros hijos de otros temas, difícilmente vamos a hablar sobre sexo, ¿sí? Si nosotros no somos personas cercanas para hablar del estudio, de los amigos, de los hábitos, de los riesgos, del fútbol, de los anhelos, de los sueños de nuestros hijos, y no somos buenos hablando de eso, que uno podría pensar que entra más fácil y que es un poco más autónoma, pues ese diálogo, pues imagínense entonces para hablar de un tema que puede ser álgido y que puede ser como lo es la sexualidad. En eso tenemos que ser muy conscientes y apostarle a eso, tratar de mejorar cada día más en esa vinculación. ¿Qué nos puede estar impidiendo hablar del tema con nuestros hijos? La invalidación, que es quitar el verdadero valor a los mensajes, la evasión y la defensión. Y en este tema de la sexualidad sí que nos pasa esto. Si nos comparamos con el youtuber, con el influencer mediático, ellos no tienen ninguno de esos problemas. Ellos no invalidan al adolescente, ellos no evaden al adolescente, al contrario lo buscan, están ahí, se hacen cercanos, siempre tienen contenido nuevo, pues hay un trato completamente despersonalizado, no hay un vínculo con un youtuber o con un influencer o con un legitimador de opinión, y el legitimador de opinión de ese tipo tampoco se defiende y tampoco busca excusas para no meterse con los niños y los jóvenes, al contrario. Entonces a veces invalidamos pensando que las preguntas de los chicos o de los adolescentes son preguntas vanas, que no vale la pena, no aprovechamos las oportunidades, así como cuando uno le dicen, a mí esa frase me queda en la memoria muchas veces, cuando me di cuenta que no puedo jugar con mi hija, aprovecha siempre que tu hijo te invite a jugar, dicen pues con los que tenemos niños pequeños, porque eso es sí, una invitación al mundo interior de tu hijo, tremendo. Y a veces invalidamos, a veces evadimos y a veces nos defendemos porque estamos ocupados, porque es que yo no tengo tiempo para tirarme al piso, porque es que yo estoy entretenido con otras cosas, porque alguien tiene que traer el pan a la casa, lo que sea. Una invitación a ese mundo interior de tu hijo. ¿Cómo nos invita al mundo interior el adolescente? ¿Ah? El adolescente a duras penas, si nos permite ver que está inconforme, a muchas veces se encierra. Si con los niños de la casa se nos queda pequeña, sí, porque todo es un caos con los niños pequeños, llenan todos los espacios, pues imagínense con los grandes, o sea, con los grandes, por muy grande que sea la casa parece una celda, porque a veces las posibilidades para conversar no son las mejores. Si estás en una etapa en la que todavía tienes esa invitación permanente a conocer el mundo interior, mamá, contame otra vez la historia de cómo fue que conociste a mi papá, papá, vení, vos cómo te diste cuenta que mi mamá era la correcta. Esas son cosas que hay que aprovechar y que si caemos en este triángulo de la incomprensión, entonces estaremos desaprovechando esa oportunidad única para la vinculación. Vuelvo y repito, la vinculación es permanente, pero si yo no aprovecho una oportunidad, luego me va a quedar más duro, pues volver a ganar nuevamente cancha, a ganar nuevamente espacio, pero siempre se puede recomenzar. Si caemos, este es el obstáculo más grande que hay para la vinculación emocional con ellos. Si caemos en una interpretación de la relación como una relación de poder, es decir, si pensamos que lo único importante de la balanza es el cuidado, y el cuidado que significa evitar, monitorear, restringir, velar, vigilar, entonces perdemos el año. Porque el adolescente cuando se siente protegido de ese modo, de un modo sobreprotegido o hiper paternalizado, pues que es lo que dicen ahora algunos autores, cuando ejercemos una hiperpaternidad y no dejamos espacio para la libertad, no permitimos la exploración, esa relación que se ha tornado una relación de poder nos saca de taquito. El adolescente, por definición, rechaza enérgicamente cualquier forma de poder o de autoritarismo, incluso del autoritarismo soterrado y escondido en cariño, en cuidados y en una sobreprotección muy melosa. El adolescente necesita aire. Por eso el adolescente se va a sentir mucho más vinculado con quien le permite la exploración. Si no tenemos el equilibrio, entonces siempre va a tender al extremo. Si no propendemos a ese equilibrio, se va a sentir muy incitado, muy atraído por mensajes de aquellos que no controlan de ninguna manera, sino que al contrario, pues están propiciando permanentemente una exploración, como las redes sociales y los medios de comunicación.
No quiero pues que se nos enrede mucho el tema, pero aquí vamos llegando a un punto clave, y es que paradójicamente la relación de poder en nosotros sería fácil evitarla si nos basamos en el vínculo afectivo. Y es muy fácil volverse autoritario, volverse eh, un tirano de la información para para una publicación o para un youtuber o para quien sea. Las relaciones de poder. Yo decido qué ves tú, yo decido qué deseas, yo decido qué quiero que veas hoy. Pues a eso me refiero. ¿En qué se basa la relación con las tecnologías para la información y la comunicación que tienen los adolescentes? Se basa en la información y se basa en un asunto clave que es precisamente la sensación de comprensión que tenemos de nuestros hijos. ¿Qué tanto crees que los entiendes? Ustedes decían, pues entre regular y bien, en su mayoría, entre regular y bien como empatados, ¿sí? Pues tenemos que apostarle a mejorar mucho más esto porque tenemos el tiempo en contra. Ellos están dedicando 8 horas al día, más o menos. Ahorita lo veremos en las encuestas, ustedes qué dicen a eso. Pero realmente a veces es demasiado tiempo el que pasan frente a una pantalla y poco tiempo el que pasan conversando con nosotros. Por eso los valores que nosotros tenemos que enseñarles van a ser mucho más difíciles a la hora de transmitirlos, ¿sí? Y además esa información tiene esas 4 características, la información de los medios, y es que es una información volátil, incierta, compleja y ambigua. Entonces es muy atractivo cuando estas redes o estos motores, estos legitimadores de opinión, te están dando a tus hijos información sobre sexo, que es volátil, incierta, compleja y ambigua, pero muy atractiva y siempre nueva y siempre creativa, siempre innovada, ¿sí? O innovadora, pues. Siempre es un mensaje que ahora, por ejemplo, están muy de moda en TikTok, mensajes de mujeres jóvenes, muy bonitas, muy atractivas físicamente y sexualmente, hablando de la relación sexual. Entonces, hablan del orgasmo, hablan del tamaño de los genitales del hombre, hablan de cosas que no faltan en la cama, y son TikToks de 16 segundos, pero eso es como en este momento la tendencia. Y es información volátil, incierta, compleja y ambigua. Sí, pero es como una competencia entre algunas TikTokers, a ver quién da el mensaje más atrevido, a ver quién raya más con la indecencia y con el porno, pues, auditivo, si se quiere, con actitudes y gestos que van directo a la médula y a la intimidad de tu hijo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar esa información volátil, incierta, compleja y ambigua? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Ahí tenemos, en parte, esa vocación y ese chip que tenemos de transmitir el amor a la vida en carne propia, con nuestra propia experiencia, y también pues tenemos un panorama al que tenemos que atender. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedica diariamente tu hijo o hija a las pantallas? 5 horas o más, un 46.2%. De 3 a 4 horas, el 23%. Esto es un terreno que tenemos ahí pues difícil, ¿sí? ¿Qué actividad llevan a cabo en la pantalla? Chatear y jugar, pero también está como muy reñido las redes sociales, la música, las películas y series. Y fíjense que el estudio, ahí no le podemos echar la culpa a la virtualidad, porque fíjense que el estudio no es precisamente lo que más los ocupa en la pantalla. Yo veo como los canales, yo estoy metido en todos los canales de todos los grupos del colegio, porque de alguna manera pues tengo relación con todos los estudiantes, sobre todo desde quinto a 11, y veo que se empiezan a abrir las ventanas de no sé quién, inició una videollamada, una conversación. A las 3:30 que termina la jornada empiezan a activarse todos los canales. Y así me quedo ahí y les pregunto, ¿ustedes qué hacen acá? Vayan a descansar, vayan a montar un rato en bicicleta, vea, usted que le gusta la natación, vaya a nade, ¿no? Están ahí jugando, jugando. Entonces, no siempre es, y esto lo demuestra, no siempre es tiempo de estudio. ¿Mm? ¿Crees que los adolescentes reciben mensajes a través de las pantallas acerca de música, rumba, sexualidad y amor? Política y cultura menos, pero sobre todo música y rumba y sexualidad y amor. Entonces, ¿quién da el primer golpe? ¿Lo van a dar los youtubers? ¿Lo van a dar pues vuelvo y repito, en un contexto amplio, los influencers? ¿O vamos a dar nosotros el primer golpe? Es que a mí me hubiera gustado recibir la charla de ayer, la primera conversación, hace 8 años, ya mi hijo tiene 15 años, me decía una mamá una vez, ¿cuándo debo empezar a hablar del tema? Y yo, pues, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, pues tiene 15 años, no, pues, o sea, ¿usted cree que su hijo no sabe lo que le tiene que transmitir? ¿Cuándo debo explicarle a mi hijo lo relacionado con el sexo?
pues debiste habérselo explicado hace muchos años, sí, es verdad. Pero en este momento ya hay una posición clara y concreta respecto a la información. Ya ellos se ríen de las cosas, fantasean con las cosas, las tienen por naturales y por normales, y es el momento de entrar ahí a cuestionar con mucho amor y con mucho tacto, con cuidado y permitiendo la exploración también. En general, ¿qué tanto te preocupa la influencia que pueden estar recibiendo de dichos medios respecto a comportamientos, valores, intereses y decisiones? Está muy clara la tendencia a que me preocupa mucho, en un 61%. Y también pues hay otros casos, o por supuesto, habrá quienes de pronto se compliquen menos con este asunto de las redes sociales, habrá quienes piensan que esto pues es natural y que en la época mía eran las revistas de porno o no sé, o los chats en Latin Mail o otras formas en que se daba esa interacción. Es cierto, eso siempre ha existido, pero siempre volvemos a lo mismo, y es que nosotros somos los llamados a inspirar ese amor a la vida y ese amor a la sexualidad y a ellos mismos. Sigue Natalia Ginsburg, pero hacer de la vida una pura lección, porque claro, esta información volátil, incierta, compleja y ambigua le hace creer a nuestros hijos que tienen el control de todo, que simplemente basta con desear algo con mucha fuerza para que se cumpla, que simplemente basta con sentir y con desear algo para tomar una decisión definitiva y determinante de la conducta, de la identidad o de una decisión tan profunda y a la vez tan que marca tanto, tan impactante como el inicio de la relación sexual. Entonces, volvemos a cuestionarnos, pero hacer de la vida una pura lección no es vivir de acuerdo con la naturaleza, sino vivir contra ella, porque no nos es dado elegir siempre. Los medios están diciendo a nuestros hijos que pueden hacer lo que quieran, que basta con desear mucho, mentes millonarias, hombres de éxito, no sé qué, y entonces basta con que tú te concentres mucho y tal. Y aparece una cantidad de posibilidades, entre ellas el ser youtuber. Ser youtuber es una salida, una promesa de éxito muy atractiva, porque yo puedo tener la vida que quiero haciendo lo que más me gusta. Ni siquiera saben a veces qué es lo que más les gusta, porque han tenido pocas opciones, ¿sí? Pero a la hora, la verdad, el hombre no ha elegido ni la hora de su nacimiento, ni su cara, ni de sus padres, ni su infancia. En general, el hombre no elige la hora de su muerte. Entonces, la realidad es que no elegimos mucho, hay cosas que son dadas, y esas realidades son las que debemos empezar a transmitir con fuerza a nuestros hijos a través de un diálogo sincero y directo. Entonces nos movemos entre la verdad y ese derecho que hoy es tan interesante y a la vez pues tan cuestionable, que es el libre sentir, el derecho al libre sentir. ¿Sí? Tengo derecho a hacer lo que quiera, si esto me gusta lo hago, si no me gusta no lo hago y nadie me puede obligar. Sí, pero ven, pues hablemos, hay compromisos, hay dificultades, los fracasos están garantizados, te van a romper el corazón alguna vez en la vida, a todos nos ha pasado, ¿sí? Vamos a romperle el corazón a otros, y eso no quiere decir que simplemente yendo a lo que deseo y lo que quiero, voy a cumplir con esa función de cuidado y exploración. Pensemos en el corazón de nuestros muchachos y de nuestras niñas. Ese puntico que está ahí simboliza una sensación bastante frecuente en los adolescentes hoy, y que en esta época que estamos viviendo históricamente se acentúa mucho más y se agudiza mucho más el efecto que ese puntico tiene en la vida de nuestros muchachos. Y me refiero a la soledad. La soledad es la condición que en el tiempo provoca la mayor cantidad de enfermedades físicas y psicológicas. Y es por eso que en la adolescencia somos más propensos a empezar a tener trastornos afectivos, trastornos alimentarios, trastornos de la imagen, trastornos, sí, sobre la motivación sobre todo, que tiene que ver con la motivación, porque nos sentimos solos, estamos como la langosta sin caparazón y no sabemos de dónde agarrarnos. Por eso es tan importante que seamos nosotros esa primera opción que tendrían nuestros hijos en mente si necesitaran algo importante. El sinsentido, la ansiedad, la depresión, el suicidio, el sexting. Resumido en una palabra, el desamor. La soledad es una consecuencia o es una causa del desamor también. Damos este ejemplo de cómo podemos nosotros hacer para ir llegando cada vez más cerca a ese corazón y cómo volvernos expertos en un corazón tan distinto al nuestro como es el de nuestros hijos cuando están en la adolescencia.
Hareket. Arkadaşlar 30 saniye sonra meydandayız. Anlaşıldı. Bueno, ok, entonces ahí pues simplemente una pauta, pero es muy interesante porque parte de esa sensación de ser muy extranjero, de ser desconocido, de no saber por dónde empezar, y nosotros papás somos los únicos que podemos como mitigar esa sensación de vacío y de soledad, de estar desubicado, de estar fuera del lugar que muchas veces es propia de la adolescencia. Entonces, por eso quería poner ese ejemplo de Mujarred y cómo todo su barrio, toda su comunidad se solidariza con él abrazándolo en la comprensión, que es la vinculación emocional, ¿sí? Antes de hablar de cualquier tema, antes de juzgar, antes de pensar que ellos no saben lo que quieren, es muy importante esa escucha y tener claro que están atravesando por una etapa de cambio inesperado, cambio indeseado, un cambio que llega cuando menos no lo imaginamos, una situación en la que se han interrumpido procesos, también en esta época de trabajo virtual, de una vida social interrumpida, en fin. Pero además es un cambio que genera impotencia y por lo tanto un conflicto. Debemos estar preparados para enfrentar el conflicto con nuestros hijos, porque el conflicto es casi que una parte esencial, diría yo, de la relación, es como por definición, es parte de la relación de los papás con los hijos cuando llegamos a la adolescencia. Hay conflicto, porque hay una estructura distinta a la nuestra, porque hay una necesidad de una experimentación que nosotros ya no vemos necesaria porque ya pasamos por ahí. Y pretendemos a veces que lo que a nosotros nos ha costado 30 años comprender, ellos lo comprendan en un año o en 2 años. También se necesitarán tomar unos cuantos años para lograr eso. ¿Sí? ¿Crees que tus hijos reciben mensajes a través de las pantallas acerca de música y rumba, sexualidad y amor? Esto es muy importante, asumir esa invitación, anticiparnos a esas conversaciones, ¿sí? Pensar cuál ha sido nuestra experiencia para hablar del tema, qué bloqueos podemos tener, ¿sí? ¿Cómo hablamos nosotros con nuestros papás acerca del tema? Eso es clave porque ese va a ser el terreno que nos vamos a encontrar en el momento de pretender que no se sientan extraños hablando con nosotros de un tema. Si no los hemos escuchado, si no los hemos atendido, si no nos hemos acercado a ellos, por supuesto, siempre tendremos esa duda. Y eso muchas veces implica encontrarnos con nosotros mismos. Nosotros nos hemos equivocado, yo creo que a todos nos ha pasado, y nuestros papás también se equivocaron con nosotros. El problema no es no equivocarse, el problema es también entender el efecto que puede tener esa vinculación que solo logramos nosotros como base segura y de cómo a veces la realidad es la que precisamente enseña a través de esas consecuencias. Tenemos un tiempo limitado para hablar del tema y para animarnos a hacerlo. Nadie más lo haría como nosotros, aunque gaguemos, nos preocupemos, no sepamos qué responder, no tengamos las respuestas correctas, ni el método correcto, ni el manual al pie de la letra. Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo transmito yo lo que sé, lo que siento, lo que quiero a mis hijos, porque los amo, ¿sí? Ese es el superpoder que tenemos. Es poder traducir esa realidad. ¿Recuerdan esta escena de La vida es bella? En la que Guido traducía para su hijo. Todos los que estaban ahí pues estaban igual de asustados que él, pero él estaba traduciendo a su hijo las reglas del juego. Llega el militar a decirles que los van a matar, que van a sufrir mucho, que trabajos forzados, que el que se trate de escapar le dan un tiro en la espalda, y este papá, haciendo uso de ese superpoder que tiene de voltear la historia en el buen sentido, pues aquí de pronto es un poco el engaño bien intencionado que él le hace a su hijo para mantenerlo inspirado, para mantenerlo motivado y con un sentido de vida clara, pero en la realidad hacemos lo mismo. Nosotros decidimos si nos volvemos expertos en hablar de lo malo o nos hacemos expertos hablando de lo bueno. Si tenemos un matrimonio, apoyémonos en el matrimonio para inspirar a nuestros hijos acerca de lo bueno, de lo difícil, ¿sí? De los retos que hemos tenido que afrontar.
Y si no lo tenemos, pues aprovechemos nuestra experiencia para partir de esa base y poderle transmitir a nuestros hijos lo que realmente conviene que tengan claro. Ese es el superpoder que tenemos. Nosotros les traducimos el mundo a ellos, según su lenguaje, según su manera de ser. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese plan de inmersión, ¿en qué consiste? En gozarnos la relación con ellos. Un plan de inmersión en el que, de manera garantizada, yo voy a poder estar conectado con sus emociones, con sus temores, con sus anhelos, con sus sueños. Y consiste en 4 cosas que a todos nos harían además mucho bien. Y es tiempo compartido con los hijos, más práctica, es decir, más diálogo. Estamos hablando un lenguaje con ellos. No se trata de igualarnos al lenguaje de ellos, insistir en ser nosotros los adultos, pero a través de esa apertura, a través de esa vinculación, a través de ese cariño, mostrarles interés por su mundo interior. El juego, la risa, eso ayuda mucho. Riámonos de las cosas que dicen, de las tonterías con las que salen, ¿sí? Del chiste contado por enésima vez. No pasa nada si nos sentamos a ver una serie tonta de vez en cuando y nos reímos igual que ellos. ¿No? Y esa risa posiblemente luego nos va a permitir cuestionarlos y decirles, vení, pero en esa serie pues plantean esto, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué pensás? Yo la verdad ni que había pensado en eso. Muchas veces ni siquiera lo piensan, simplemente se ríen. Tenemos que por momentos olvidarnos de esa estructura adulta, rígida, pesada, llena de heridas, llena de vacíos, para luego poder concentrarnos en ellos adecuadamente. No os oigo. Quiérele cuando te grite y no quiera saber de ti. Cuando su mundo se derrumbe y crea que tú eres la causa, no te rindas, todo pasa. Quiérele cuando todo le salga mal y no haya salida. Demuéstrale que sí, que solo es una caída. A veces ofrecerás tu ayuda y otras tendrás la duda. Porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñale, aunque las quiera tomar solo. Y si salen mal, dale tu apoyo. Y acepta que haga su camino, aunque a veces signifique que tú cambies el tuyo. Porque hace ya años que tú encontraste el camino, pero como él, también estabas perdido. A su edad, tú también cuestionabas todo. Y no querías pautas o reglas de ningún modo. Pero una madrugada, tras una larga noche fuera, me aseguraste que estabas buscando tu lugar en el mundo. Me confesaste que habías tomado decisiones. Que tenías un plan, un proyecto de vida. Yo no te entendía. Pero recuerdo que te miré a los ojos. Y comprendí que en todo caos siempre hay un poco de orden. Y en ocasiones hay que perderse para poder encontrarse. Por eso, cuando veas que le quema el fuego por dentro, recuerda que a su edad tú también saltaste. Y aunque muchas veces fallaste, otras muchas no. Con el tiempo quizás logre ser el protagonista de su vida y entender que la autonomía y la libertad no están exentas de responsabilidad. Comprenderá que la buena suerte tiene sus reglas. Y esta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas. Así que hasta entonces, si te ruge su fiera, espera y aprende a lidiar con ella. ¿Prefieres que sea gato o pantera? Habrá veces que se pierda y entonces llore, grite y muerda. Es normal, hay trayectos muy escondidos. Y momentos donde se dará por perdido. Pero tú tendrás que estar ahí, incondicionalmente. Ser su faro. Y cuando la noche lo encuentre, guiarle sin reparo. Y si aún así no puede y el viaje se hace largo, recordarle que siempre tú le ofrecerás amparo. Por eso es un mensaje muy bello de esos abuelitos a sus hijos, pues, pensando en sus nietos. Entonces es algo muy bonito porque es como esa experiencia, esa claridad que se tiene de lo que realmente vale la pena. Y créanme que en el terreno de la afectividad y la sexualidad, a través de los adolescentes he podido entender que ellos van a tener muchísima información, van a tener mucha basura en la cabeza y van a tener una cantidad de propuestas y de información equivocada, pero realmente lo que queda en ellos es lo que tú piensas, lo que ustedes con pareja eligieron, lo que ustedes transmiten y la felicidad que tienen con esas decisiones que han tomado. Eso es algo que ojalá pudiéramos comprender. Una cuestión muy típica y muy frecuente en los papás cuando
estamos ante estas situaciones, bueno, ¿qué hacer con la información que llega de fuera? Porque ya lo vimos, ¿sí? Volátil, incierta, compleja y ambigua, falta de sentido, muchas veces deforma la realidad, hace daño a la dignidad humana, en fin. ¿Qué hacer ante esta información? Pues tenemos que mantener el foco claro. Mantener el foco claro es mantener claro que lo que importa es ese vínculo con ellos, dar las respuestas adecuadas y, como decía alguien por ahí, ahogar el mal en abundancia de bien. Hay mucha desconexión, hay mucho sinsentido en las redes sociales y si nos ponemos a filtrarlo todo, vamos a morir locos. No habría tecnología tan avanzada que permita garantizar que mis hijos se alejen de un mundo que cada vez va más en declive, pues en términos virtuales, en términos de medios de comunicación, frente a la información que pretende. Entonces, ¿en qué me debo hacer experto yo? En esto, en volverme un buen comunicador de un mensaje en el que creo y volverme un buen comunicador de un mensaje que quiero que mis hijos elijan. Uno elige las cosas cuando se las venden bien y los youtubers lo están haciendo bien. Por eso, de pronto, nuestros hijos siguen eligiendo pasar más tiempo pegados de una pantalla. Si tenemos otras alternativas, como el tiempo compartido, como el juego en familia, como el diálogo y la misma vida que hemos elegido y los cambios que hemos tenido que dar, seguramente va a ser mucho más posible que nuestros hijos hagan propias sus cosas, su sexualidad, su futuro y que puedan realmente, pues, verse beneficiados de una experiencia nuestra verdaderamente inspiradora. ¿Podemos ser adultos reales y fascinantes? Yo creo que sí, y definitivamente conozco muchos. Tenemos que mantener la meta clara en esto. Tenemos que ser reales, tenemos que ser sinceros, ubicarnos en nuestro objetivo y en nuestra naturaleza como papás. ¿Sí? Amor, ternura, regulación, vinculación, todo en esa ambidestreza y en ese equilibrio que tenemos que lograr, pero tenemos también que romper esta trampa de elegir entre una de estas dos. ¿Sí? La vinculación es para toda la vida, la popularidad es una tendencia. Y es una tendencia que pasa y se acaba. Muchas veces tus hijos no le van a dar me gusta a tus actitudes o a tus consejos o a tus regaños. Muchas veces vamos a tener que estar preparados para que nos rechacen, para que nos hagan el feo, para que nos oculten la verdad, para que busquen otras personas primero que a nosotros. Eso es, yo creo que parte también del paquete de ser papá y de ser mamá. Pero la vinculación afectiva cambia el corazón, cambia la forma en que uno vive la vida, cambia la forma en que uno ama. Y eso es un superpoder que solo nosotros tenemos. Sin embargo, hay una estrategia que podemos imitar, y ya con esto estoy terminando. Y es que hay 3 puntos que son claves en el youtuber. Uno de ellos es precisamente buscar interacciones. Buscar interacciones bien calificadas, con el me gusta. ¿Qué cosas haces tú que a tu hijo le gustan? Hazlas más. ¿Sí? Si a tu hijo le gusta y admira cómo montas en bicicleta, pues entonces monta en bicicleta con él. Si a tu hijo le gusta cómo le das un beso a tu esposa, dale el beso más frecuentemente a tu esposa. Y hay un efecto doble, ¿sí? Si le gusta cómo te ríes, entonces riámonos más. Porque a veces ellos le dan no me gustan muchas interacciones y a nosotros nos vale huevo porque pensamos que eso es inherente al hecho de ser papás, que nosotros vamos a ser los ogros porque somos los papás. Y no es así. Podemos ser también atractivos para ellos, aunque no nos lo digan. Pero ustedes lo saben. Ustedes saben que lo que hacen, que a sus hijos les gusta. Primero, interacciones de me gusta con los hijos. Segundo, el foco. Mantener el foco claro. Es decir, mantener la mente en lo bueno. No en lo malo, no en la pornografía, no en lo feo, no en lo que está pasando mal, no en las tendencias, en los retos, en la ballena azul, en Momo, en cantidad de basura que hay. Igual, si tu hijo está viendo una serie, tú sabes que no es adecuada, oriéntalo, proponle otras cosas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Juega con él bueno, no hagas esto y más bien hagamos esto, o porque igual si nos montamos en ese plan del monitoreo, sobre todo a ciertas edades donde ya ellos, si no lo hacen en la casa, lo van a hacer en otra parte, lo delicado sería hacerlo con ellos, mantener el foco claro. ¿Sí? Ayer pone un ejemplo un poco fuerte, pero es lo mismo. O sea, lo que es feo, lo que es malo, lo que contamina, no va a ser menos malo, menos feo o menos contaminante porque yo lo voy a con ellos. Entonces, la porquería que llega a la televisión, a las revistas, al celular, pues a los medios, pues yo elijo no verla porque yo me cuido, me amo y pues mi hijo tendrá ese punto de partida en el momento de enfrentarse él a esta oferta que el medio le da. Mantener el foco claro, somos papás, ¿sí?
y estamos muy dentro del corazón de ellos, aunque no lo creamos a veces. Y por último, la cercanía. El youtuber que pierde el foco, pierde el año. Igual, papá que pierde el foco, pierde el año. Está condenado al fracaso, está condenado a que su cuenta empiece a perder seguidores. Deja de ser tendencia, ¿sí? Nosotros somos tendencia para siempre, porque somos los papás. Y la cercanía es qué tan rápido apareces tú después del clic, ¿sí? Es muy fácil para el youtuber porque está ahí la información. Yo busco simplemente, ya va a tener siempre información y por eso pues ellos trabajan toda la semana para hacer una publicación. Un video de 15 minutos o de 15 segundos, perdón, lo planean durante días, ¿sí? Y tiene un efecto y tiene una estrategia y le meten plata al video para que el video sea tendencia y tal. Y si, no, y si dejan de publicar en cuestión de una semana, pasan a otro lugar y dejan de facturar y dejan de tener esa interacción positiva, pues, o sí, esa interacción exitosa. Entonces, la cercanía nuestra es fundamental y tiene que ver con la implicación emocional y con la disponibilidad. Si tu hijo te invita a ese mundo interior a través del diálogo, aprovéchalo. Tu hijo tiene 12 años, 13 años, 14 años, y si te invita a hablar, te hace una pregunta, te cuestiona, tómalo como un regalo, porque te está invitando a su mundo interior. Te está abriendo la puerta para que tú le digas qué piensas, y eso es muy valioso. ¿Sí? Recuerden esa pregunta que les hacía ahorita, o que les decía ahorita, recordando la conversación con un adolescente. Yo a esta altura no sé lo que mi papá piensa de esto. Estamos en un debate sobre el amor verdadero, el amor falso, en un colegio, y no sé por qué llegaron al tema de los papás. Y uno le dijo al otro, y a lo bien, que yo no sé mi papá qué diría de esta pregunta. No tengo ni idea. ¿Cómo es posible que a los 16 años nuestros hijos no sepan lo que nosotros diríamos del amor? Entonces, la cercanía es fundamental. Si estamos ahí a un clic de distancia, entre comillas, pues tendremos gran parte del trabajo ganado. Habrá preguntas, que yo estaba aquí como metido en la presentación y no he vuelto a mirar el chat. Hasta ahora, Carlos, no. No sé si de pronto en este momento hay alguna pregunta sí, que alguna familia quisiera hacer antes de ir dándole cierre al espacio. ¿Alguna pregunta, alguna anécdota que quieran comentar para ilustrar pues, el tema que tocamos? Ahí están las redes sociales en las que nos pueden también seguir. Ahí pues la verdad no subimos mucha cosa, pero a veces hay un live interesante, a veces hay algún videíto, algunas preguntas que pueden también ayudarles a ustedes. Ahí está el celular mío para lo que puedan necesitar. Ojalá pues por texto, porque a veces pues estoy así enredado y no contesto. Y atrás del correo también, lo que necesiten, de verdad, con todo gusto, estaré feliz de acompañarlos y de darles ideas y de que entre todos crezcamos, porque lo podemos hacer muy bien si nos ponemos de acuerdo y si buscamos siempre eso, ¿cierto? Lo bueno, si mantenemos el foco claro. Gracias a ustedes. Allí pues hay unas felicitaciones, unos saludos de despedida. A ustedes muchas gracias por su atención, por abrirme este rato, darse ese regalo para ustedes y para sus hijos. Es un tema pues que tiene mucho tela para cortar. Espero que no sea la última vez que me inviten al colegio. Y bueno, siempre a la orden. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Carlos, no, a vos muchísimas gracias. Pues de todo el espacio quedarán muchísimas cosas ahí como en la mente, dando vueltas, algunas ideas como por seguir trabajando y algunas estrategias por explorar y aplicar en familia, ¿verdad? Así es. Pero me quedo con estas últimas tres de las interacciones, foco y cercanía, porque siento que todas tres van en la vía de el vínculo, que fue como el eje transversal que tuviste como en todo el espacio. Sí, así es. Justamente, o sea, somos seres del vínculo, somos seres sociales y eso es lo que va a marcar también la diferencia. Y según como sea ese vínculo padre-hijo, estos temas se pueden suscitar y digamos se puede uno como ahorrar algunas vicisitudes. A veces las familias, por ejemplo, se preguntan, bueno, ¿por qué conmigo no?
no habla, no toca estos temas y con el amigo sí, con el tío sí, con el psicólogo del colegio sí o con el profesor. Y bueno, probablemente hay muchos factores alrededor, pero en el centro está qué tipo de vínculo también hay con un amigo, Claro, con un claro. profesor, con un padre de familia. Sí, Creo que hay todo un y también tema ten en ahí cuenta, por Cristian, desarrollar. completamente, y también hay que tener en cuenta que hay edades en las que ellos, pues obviamente, como parte de esa exploración, salen, salen de ese ambiente seguro que es la casa, que son los papás, y necesitan sentirse también aceptados, valorados y amados por otros medios distintos de la familia. Entonces, no pensemos que porque están buscando una pregunta en Google o porque están hablando con un amigo o porque están preguntándole a alguno de ustedes, que sería pues el mejor de los escenarios, porque esa es la formación que ustedes tienen en el colegio, con toda la confianza lo pueden hacer, pero a veces eso pasa pues porque ya están creciendo y necesitan también formarse una opinión única, singular, distinta a la de los papás. Así uno siempre vuelva y se parezca mucho a los papás al final, uno necesita salir, explorar, volver y preguntar y a veces equivocarse y yo como papá obviamente pues uno está preocupado, pues como es natural, ¿cierto? ¿Cómo no? Pero de eso se trata, de permitir la exploración, cuidando y siempre estando ahí presentes, como tú dices, Cristian, en esa proximidad emocional, en esa proximidad afectiva con la cercanía. Eso es Sí, clave. sí, total. Y quisiera como dar un último comentario antes de despedirnos y es, Bruno Bettelheim tiene por ahí un texto que se llama No hay padres perfectos y pues suena pues como a frase de cajón, pero de verdad que hay que insistirla porque ningún padre es perfecto y a veces se quisieran pues hacer las cosas de la mejor manera y con la mejor intención. Sin Sí. embargo, está la posibilidad del error. Eso es claro, pero eso no nos debe, digamos, como relajarnos y hacernos entrar pues como en esa zona, como bueno, como yo me voy a equivocar, entonces no me formo. Y por esto es tan importante este espacio de formación y lo que nos has compartido, porque a pesar de que no hayan padres perfectos y que sea una labor imposible de realizar con un 100% de éxito, espacios como estos también ayudan a que el padre de familia se forme, adquiera un criterio más, una estrategia adicional que va a ayudar pues como para que sea lo más exitoso posible ese acompañamiento de sus Qué bien. hijos. No, y definitivamente, Cristian, el colegio es un medio, pues yo diría que es el mejor ambiente, siendo un ambiente, entre comillas, artificial, como lo decía Natalia Ginsburg, porque es un ambiente distinto al natural, pues a lo que es la familia, pero qué bacano poder encontrar un colegio que representa realmente el criterio de uno como papá en la formación, en ese foco que uno quiere mantener claro, y hablar el mismo lenguaje es fundamental, entonces apoyarse mucho en el colegio, eso es clave. Hay momentos donde uno no tiene claridad de nada, o sea, donde uno y se los confieso de verdad, de corazón. O sea, muchas veces yo puede que lo tenga muy claro cuando hablo de los hijos de otros y de los papás que no son mi esposa y yo. Pero hay momentos donde uno se le escapa realmente lo simple y ahí es donde el orientador tiene sentido, donde un psicólogo, un compañero, una familia amiga. Entonces, poder crecer juntos en un ambiente como el ambiente escolar es, yo creo que un recurso que tenemos que aprovechar al máximo y no quedarnos con eso como de puertas para adentro, como pensando que sí, que la intimidad y que la vida y que son diálogos que tengo que tener con mis hijos y nadie tiene por qué meterse en eso. No. Todos estamos pagando por lo mismo. Tenemos que echar mano de esos recursos y de esa red tan bacana que están formando ustedes en el colegio. Carlos, mil gracias. Muchas gracias y a A ti, todas las Cristian, por la familias invitación. que se conectaron hoy también, muchísimas gracias. Jofra nos decía al principio que estas escuelas de padres quedarán colgadas por ahí en YouTube para que también si quieren puedan volver a ellas o las compartan también con otras personas. En esa línea de lo que has dicho, no quedarnos con esto que hemos recibido hoy. Otra forma también es cuando estén ahí disponibles replicarlas con otros. Mil gracias nuevamente, Carlos. Por Una ese lado, feliz noche. Que descansen. gracias, Carlos. Por ese lado va mi línea de cierre. Quiero que cada uno de ustedes se vuelva divulgador con otra familia o dos familias y les cuenten el espacio que tuvimos, porque esto se tiene que volver un espacio masivo de formación donde todos crecemos. Entonces, la reflexión va ahí, que cada uno de ustedes con dos o tres familias amigas o cercanas que no asistieron, hey, ¿por qué faltaron? El colegio hace el esfuerzo, nos tenemos que formar. Cristian dice,
no hay padres perfectos. Carlos siempre habló del vínculo durante toda la charla, entonces volvámonos divulgadores de esto, conversemos, la invitación es esa, 2, 3 familias, hey, ¿por qué no llegaron a la escuela de padres? Entonces, ahí les dejo una tareita. Carlos, mil gracias, Cristian, gracias, y familias, gracias por acompañarnos. Una feliz noche, muchas gracias a todos. Que esté muy Se bien. cuidan. Chao. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.